Con mucho cariño, con mucha alegría, aquí desde Bogotá, Colombia, les saludo. Es un mismo espíritu, es un mismo amor el que nos une. Bendito sea el Señor que nos congrega en su presencia, porque la misma fuerza que Él nos da es la misma fuerza con que nosotros podemos anunciarlo. Y esa fuerza se llama la fuerza del Espíritu Santo de Dios. El apóstol San Pablo dijo en alguna ocasión que así como nosotros somos consolados por Dios, ese mismo consuelo que recibimos es el mismo consuelo que damos a los hermanos. Y esto se cumple porque Dios quiere hacer de ti, hermano, Dios quiere hacer de ti, hermana, un canal maravilloso de su gracia. Lo mismo que fue nuestro Señor Jesucristo, eso quiere Dios Padre que suceda contigo y que suceda conmigo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo? El evangelista San Lucas nos lo explica. Nos dice que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Y el apóstol San Pedro, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Jesús pasó haciendo el bien. Jesús dejó un rastro de bondad. Jesús dejó un sabor de cielo. Jesús dejó un perfume de pureza. Jesús dejó un espíritu de santidad. Eso es lo que también quiere realizar nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque Él quiere que su propia misión sea ahora tu misión, hermano. Recordemos estas palabras que se encuentran en el Evangelio según San Juan. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y esto quiere decir que el mismo poder que actúa en Cristo quiere actuar en nosotros, hermanos. Miremos lo que también dice Jesús en el Evangelio de Juan, y te quedará de tarea encontrarlo. Dice Jesús: el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Ya es una cosa muy grande decir que vamos a hacer obras como las que hizo Cristo, pero Él va más allá. Él nos dice que va a darnos poder para que hagamos obras incluso mayores de las que Él realizó. Y estas obras mayores, estas obras fantásticas, son las que realiza el Espíritu en nosotros. Por eso tenemos que conocer la divina persona del Espíritu, conocer su poder, confiar en su acción maravillosa, porque solo cuando el Espíritu está en nosotros podemos obrar a la manera de Dios. Así también nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Ahí nos dice San Pablo: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Este es el Espíritu que hace que nosotros obremos a la manera del Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y nos dice la primera carta del apóstol San Juan: el que dice que conoce a Cristo, el que dice que está en Cristo, tiene que obrar a la manera de Cristo. Tiene que vivir como vivió Cristo, tiene que andar como anduvo Cristo. Ese es, mis hermanos, el cometido, la obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Y aquí termino la introducción. Esta es la primera parte, la introducción.
lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo nos hace semejantes a Cristo, hace que nosotros podamos obrar como obró Jesucristo. Ahí termina la introducción. Vamos ahora con la segunda parte. La segunda parte se llama El Espíritu te hace evangelizador. Observemos que cuando Jesús, nuestro Señor, va a la sinagoga en Nazaret, toma el libro del profeta Isaías y entonces lee aquel pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. El Espíritu Santo unge a Jesús para que Jesús dé la buena noticia. Y sabemos cómo se dice buena noticia en griego. Se dice euangelion. Euangelion. Y de ahí viene la palabra evangelio. Con otros términos, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo lo ha ungido para que Él evangelice. Viene la unción y viene la evangelización. La unción del Espíritu y la evangelización. El anuncio de la buena noticia a todos, pero especialmente a los pobres. Este pasaje que está en el capítulo 6 de San Lucas es muy importante, mis hermanos, porque este pasaje nos enseña tres cosas. Primera, que no se puede evangelizar sin el poder del Espíritu. Segunda cosa, que el evangelio, ese evangelio que vamos a compartir, es una buena noticia en medio de un mundo que está lleno de malas noticias. Y la tercera parte, la tercera enseñanza que recibimos es que la buena noticia es especialmente noticia para los pobres. Necesitamos del Espíritu para evangelizar. Eso es muy importante recordarlo. Esa noticia del Espíritu es buena noticia y los destinatarios de la buena noticia son los pobres. Estos son los tres elementos que tenemos que recordar. Entonces a nosotros nos corresponde invocar esa fuerza del Espíritu. Que ese poder del Espíritu esté en nosotros para que haga su obra. Pero quizás alguna persona podría pensar, en realidad, ¿por qué se necesita tanto del Espíritu Santo? ¿No será que lo que se necesita es muchísimo estudio o lo que se necesita es dominar la tecnología, los medios audiovisuales o los medios de comunicación? ¿O no será que lo que se necesita es crear grandes instituciones donde las personas puedan ser socorridas en sus necesidades de alimentación o de abrigo o de salud? Lo fundamental no está ahí. Lo sabemos por el tipo de personas que Jesucristo eligió. Él eligió ¿qué clase de personas? Eligió gente humilde, ¿cierto? Porque los apóstoles no eran personas muy instruidas. Los apóstoles eran personas ignorantes, eran personas despreciadas. Por ejemplo, cuando San Pedro, con motivo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en medio de aquellas personas, cuando lo de las negaciones, la gente desprecia a Pedro y le dice: se ve que tú andabas con él, porque tú también eres Galileo. Los galileos eran despreciados. Se hablaba de la Galilea pagana, la Galilea de los gentiles. Se miraba a los galileos como gente que tenía una fe incompleta, que tenía una fe raquítica, débil.
Cristo escogió a la mayor parte de sus apóstoles, si no todos, los escogió de esa parte del país, de la parte más pobre, de la parte más humilde. Y esto indica que aunque el estudio puede ser muy bueno y muy necesario para la predicación, sin embargo, no debe ser lo más importante, porque Cristo escogió personas que tenían muy poco estudio. Los escribas, en cambio, eran personas que habían estudiado muchísimo. Pero fíjate cómo sus conocimientos se volvieron casi que un obstáculo para recibir a Jesucristo, porque los escribas muchas veces fueron enemigos, fueron adversarios de la predicación de Jesucristo. Entonces, los estudios pueden ayudar, es verdad. Y hay grandes misioneros que han tenido una gran preparación. Y por eso también necesitamos sabios muy santos como Santo Tomás de Aquino. Pero lo más esencial no está en el estudio. Hemos dicho también el caso de la promoción humana, es decir, atender a las necesidades de las personas. Esto puede ayudar a la evangelización. Recordamos, por ejemplo, a un gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl fue un gran santo, pero él, si recordamos, también se dirigió a los pobres. Es decir, él supo al mismo tiempo combinar el servicio a los pobres y la evangelización. Él era un misionero y la congregación de los padres vicentinos se caracteriza por ser precisamente misionera. Es decir, que el servicio a los pobres, el servicio a los necesitados, es muy compatible con la evangelización. Pero también tenemos unos casos preocupantes, porque ha habido personas que creen que ocuparse de las necesidades de los pobres es tan importante que debe ponerse en primer lugar. Y por eso hubo en buena parte de América Latina un movimiento muy fuerte llamado la teología de la liberación. Muchos de los que estuvieron en la teología de la liberación, no todos, pero muchos sí, que estuvieron en la teología de la liberación, empezaron a predicar cosas que eran contrarias al Evangelio. Por ejemplo, empezaron a decir que había que apoyar la lucha de clases, es decir, la lucha de los pobres contra los ricos. Estas personas habían empezado bien su camino, habían empezado con un gran interés, una gran preocupación por la suerte de los pobres. Pero con el correr del tiempo, la promoción de los pobres, la opción por los pobres, se volvió algo tan fundamental, algo tan importante, que creyeron que era lo más importante. Y en la evangelización, la promoción humana, la opción por los pobres no puede ser un absoluto, no puede ser lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si lo más importante no es el estudio, y lo más importante tampoco es la opción por los pobres, ¿qué es lo más importante? Algunos pueden pensar que es la tecnología. Precisamente ahora estamos utilizando la tecnología. Utilizamos estas cámaras y micrófonos para transmitir nuestro mensaje. Pero la tecnología tampoco es lo más importante, porque la tecnología puede ser bien usada o puede ser mal usada. Y nos damos cuenta que la tecnología se ha metido a los hogares. Y nos damos cuenta que hay hogares en los cuales la tecnología está envenenando las relaciones de las personas. Cuando se utiliza, por ejemplo, Internet para crear relaciones afectivas, muchas veces fantasiosas, con gente de otras partes, entonces la tecnología se convierte en una puerta abierta para el adulterio. También se dan casos en que la tecnología se convierte en una puerta abierta para la impureza y la pornografía.
Todo esto nos indica que la tecnología tampoco es lo más importante. Repasemos lo que hemos dicho en este segundo punto. Hemos dicho, en primer lugar, que queremos saber cómo se relaciona el Espíritu Santo con la evangelización. Y hemos dicho que hay una relación muy estrecha, porque Jesús fue ungido precisamente para evangelizar, para dar la buena noticia. Y luego hemos dicho, bueno, pero ¿y qué pasa con la promoción humana? ¿Qué pasa con los medios tecnológicos? ¿Qué pasa con el estudio? Y la conclusión a la que llegamos es que el estudio puede ser muy importante, la tecnología puede ser muy importante, la promoción humana puede ser muy importante, pero ninguna de esas cosas es la más importante. Hay otras cosas que son más importantes. ¿Y cuáles son? El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, invita a aquella comunidad a que busque los dones del Espíritu. Les dice, aspirad a los carismas superiores. Y luego dice que hay algo que es todavía más importante, un camino más elevado. Y ese camino se llama el amor. Solamente el don del amor, el amor en persona que es el Espíritu Santo, es el que puede hacer la obra. En el profeta Jeremías leemos, nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Solo Dios tiene capacidad para llegar hasta lo profundo del corazón. Solo Dios tiene la llave secreta para llegar a los corazones. Solo Dios puede sondear el corazón humano y darle lo que necesita. Solo Dios entonces puede hacer esa transformación que fue anunciada por los profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel había anunciado lo siguiente: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Ese corazón nuevo es el que va a crear el espíritu. Por eso necesitamos del don del espíritu, necesitamos del don del amor. Sin un amor celestial, sobrenatural, sobreabundante y poderoso, nada podremos hacer en la evangelización. Necesitamos esa calidad de amor y necesitamos que ese sea el amor que sostenga el timón. Si el amor de Dios es el que lleva el timón, sabremos utilizar los conocimientos y estudios que hemos recibido, sabremos utilizar la tecnología que llegue a nuestras manos y sabremos utilizar también la disponibilidad de las personas cuando se trata de compartir los bienes del alimento, del vestido, la vivienda o lo que sea. Por eso necesitamos del poder del Espíritu para llenarnos de esa calidad de amor. Y sin ese amor, nadie debe meterse a evangelizar. Vamos con el tercer punto. El primer punto era la introducción. El segundo punto, la evangelización y el Espíritu. Vamos con el tercer punto. Y el tercer punto lo podemos llamar ganar corazones para Cristo. De lo que se trata en la evangelización, mis hermanos, es de una batalla. Se habla de una batalla porque resulta que nosotros, cuando vivimos en el pecado, estamos bajo el poder, estamos entre las garras del enemigo. Así, por ejemplo, leemos en la Escritura que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Esta expresión se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Dios nos ha arrancado del dominio de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. El pecado, mis hermanos, el pecado es codicioso, es posesivo.
El pecado quiere hundir sus garras en nosotros. Algo así como un águila o como un cóndor o como un gavilán. El gavilán no lleva su presa así en una bandeja. El gavilán o el águila, cuando han tomado una presa, hunden sus garras en la presa y no la sueltan. Así también, el pecado, cuando ha llegado a nuestras vidas, lamentablemente, hunde sus garras en nosotros. Quiere adueñarse de nosotros y ciertamente no quiere soltarnos. No quiere dejarnos salir. El pecado quiere tenernos para siempre. Porque el pecado es el comienzo del infierno. Es decir, si el pecado permanece en nosotros y si nosotros morimos en el poder del pecado, ya podemos imaginarnos cuál va a ser la eternidad, cuál va a ser nuestro destino eterno. Así que el pecado se adueña de nosotros y no quiere dejarnos. Eso quiere decir que la evangelización no es simplemente un asunto de persuasión amable, cortés. Cuando una persona va a dejar el pecado, tiene que romper los barrotes del pecado, porque el pecado lo tiene encarcelado. Y cualquier persona que haya estado en las garras del pecado me va a dar la razón. El pecado te mete en una cárcel, y es una cárcel de barrotes muy gruesos, y son unas garras que se hunden profundamente en tu carne. Por eso se necesita poder en la evangelización. Por eso necesitamos las armas del Espíritu. El apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 6 de su carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra los poderes de esta tierra, no es contra la carne y la sangre. Nos dice San Pablo que nuestra lucha es contra los poderes del aire. Y con eso se está refiriendo a esa acción misteriosa, a esa acción astuta, a esa acción espantosa que llega también a nuestras vidas y que se llama finalmente la acción del enemigo. O sea que es una lucha espiritual. Por eso nosotros, cuando vayamos a evangelizar, hermanos, necesitamos saber que nos estamos enfrentando contra poderes espirituales, poderes que son sutiles, poderes que son astutos y poderes que, como lo indica su nombre, tienen fuerza y recursos para mantenernos humillados, para mantenernos sometidos. Si el pecado no tuviera esa clase de poder, nadie pecaría. Si el pecado no tuviera esa clase de poder, nadie permanecería subyugado a él. Así que la evangelización tenemos que realizarla con el poder del Espíritu. En primer lugar, orando. La oración es la que abre las compuertas del cielo para que esa abundancia, ese torrente, ese diluvio de gracia llegue a los corazones. Con la oración abrimos las compuertas del cielo para que sea bañada la creación. ¿Tú te acuerdas lo que sucedió en el diluvio? En el diluvio no fue que Dios quisiera destruir la tierra, sino que quería limpiarla. Y a través del diluvio, lo que hizo Dios fue barrer una obra de muerte para plantar una obra de vida. Por eso precisamente le mandó a Noé que conservara semillas de vida, precisamente a través de las parejas que debían entrar en el arca, parejas de animalitos. Es decir, en el diluvio Dios quería renovar la creación. Y esa nueva creación es exactamente lo que hemos recibido en plenitud a través de nuestro Señor Jesucristo.
En Cristo llega la vida nueva. En Cristo llega la nueva creación. Y por eso se necesita también un diluvio. Cuando ustedes vayan a predicar, tienen que pedir que haya un diluvio que barra, que limpie, que quite todo aquello que estorba. Solo cuando se haya quitado todo eso, Dios tendrá el campo libre para sembrar nueva semilla, para sembrar una vida nueva. Jesús dijo en otro contexto una frase que podemos aplicar aquí también. La frase de Jesús es: a odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos. Los odres son esas especies de vejigas hechas con piel de animal que sirven para retener el vino. Pues dice Jesús, vino nuevo, odres nuevos. Entonces es necesario que venga el diluvio del Espíritu para que quite lo que se opone a Dios y para que llegue ese vino nuevo, para que llegue esa historia nueva de salvación. Y por eso los que vayan a evangelizar, los que vayan a dar testimonio de Cristo, tengan bien claro, tengan muy claro que están entrando en un combate espiritual. Solamente si tenemos esta claridad, podemos aspirar a tener la victoria. Cerremos con el último punto. María, testigo del Espíritu. Es una característica de nosotros los católicos el tener siempre un recuerdo agradecido de la Santísima Virgen. Esto no es simplemente algo romántico o devocional. Lo que sucede, mis hermanos, es que nadie tiene una experiencia del Espíritu tan intensa. Nadie la tiene. Nadie tiene una experiencia del Espíritu tan completa. Nadie. Después de Cristo, que es persona divina, la persona humana que tiene una experiencia más perfecta, más completa, más extensa del Espíritu, se llama María. Solo ella, y no habrá otra persona, ha concebido por obra y gracia del Espíritu. Solo ella conoce hasta dónde el Espíritu es el principio de la nueva creación. Por eso, cuando nosotros escogemos como aliada de nuestra evangelización a María Santísima, estamos haciendo lo correcto, porque estamos eligiendo a la mejor maestra, a la mejor hermana, a la mejor amiga. Que ella guíe nuestros pasos en la nueva evangelización. Que ella abra los caminos para que esos torrentes, esos arroyos saludables del Espíritu, hagan su obra maravillosa en los corazones de los que nos vean, nos escuchen o nos lean.